¿Quieres saber qué elementos tomar en cuenta a la hora de hacer tu presupuesto para tu proyecto de renovación? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y en este canal encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que has comprado una propiedad o estás pensando comprar una para renovarla, entonces tienes que tener en cuenta qué elementos vas a hacer esa remodelación en esa propiedad, y entonces teniendo una idea de más o menos qué es lo que tú quieres hacer, entonces debes ponerte a hacer un presupuesto o buscarte un general contractor o un beauty contractor o un contratista que se dedica a hacer este tipo de reparaciones, y entonces él te va a dar un presupuesto. Pero si en este caso lo estás haciendo tú por tu propia cuenta y estás tomando estos elementos en cuenta, entonces debes tener en cantidad de puntos en cuenta a la hora de hacer esa remodelación, empezando por los procesos y todas las coordinaciones y etapas que va a llevar el mismo, ya que estos procesos, ya que vas a hacer, por ejemplo, vas a demoler una pared, y entonces tienes que tener en cuenta todo el tema que vas a cubrir, que si en esa pared se encuentra algún elemento de electricidad o plomería o gas que está pasando por ahí, entonces tienes que tener todos estos elementos en cuenta. Si todo lo que sea a la vista posible, y entonces tomar esto y decir, bueno, ok, esto me va a tomar X cantidad de tiempo, pensando en las actividades que vas a hacer, y dice, bueno, enlista todas estas actividades, debo limpiar, debo demoler, debo recoger, debo preparar, hacia dónde voy a botar estos escombros, cómo voy a recoger esto, qué implica una etapa y qué lleva a la otra. Entonces, ya después, una vez que hayas tenido en cuenta todos estos elementos, y dice, ok, entonces, ¿cómo coordino cada una? Porque evidentemente no puedes hacer, sin haber preparado la superficie para demoler, no puedes demoler. Y entonces una cosa te va llevando a la otra. O sea, por orden lógico, vas anotando y haciendo un programa que se llama, en la construcción se llama programa de Gantt. Ese programa de Gantt o organización de obra te va dando unos elementos. Es muy sencillo, vas poniendo cada uno de estos elementos en un orden cronológico que, para tu entender, deben funcionar una cosa y después la otra. Entonces vas poniendo esas actividades y eso te va a dar, evidentemente, cada ítem que te estás poniendo con la tarea que estás llevando te va a arrojar un tiempo. Que ese tiempo, ¿qué tiempo más o menos que tú crees que le puedes preguntar al contratista, o en el caso del albañil o el plomero o el losero, ¿sabes? O el electricista, qué tiempo se van a demorar? Y entonces tú vas creando tu propio cronograma de obra y vas sabiendo que, bueno, vamos a demoler la pared, le pregunta a la persona o a la compañía que te va a demoler la pared y dice, bueno, se va a demorar tanto tiempo, con el electricista se va a demorar tanto tiempo, y vas creando tu proceso. Y entonces, una vez que ya tienes todos estos ítems puestos en esa tabla que has hecho y toda una fila de tiempo que te vas a demorar, evidentemente viene el punto que siempre, como digo yo, es uno de los más importantes, ya que es lo que siempre uno le dice a él, ¿qué tiempo te demora y cuánto me vas a cobrar? Entonces, cada uno de estos elementos, ¿cuánto te costaría hacer ese tipo de remodelaciones? Ya que una vez estás viendo esto con tiempo, haciendo previsorio, el tema de a la hora que se va a hacer esto, tienes cuánto el tiempo que te va a llevar y los costos, entonces puedes agregar o quitar en ese presupuesto que quieres hacer de esa remodelación y te va dando una idea. O sea, con todos estos elementos unidos, ¿qué vas a tener en cuenta? Que vas a tener el resultado final, que vas a tener los ítems por un lado, vas a tener el tiempo que está demorando y cuánto te está costando cada elemento de esto. Entonces puedes agregar o quitar a tu proyecto de renovación todos estos elementos y te va a ayudar a ti a la hora de ser más eficiente cuando digas, ok, que eso muchas veces lo puedes hacer con los mismos contratistas, le prepides un proposal o una propuesta de cuánto te va a costar el trabajo, y entonces ahí analizas todos estos elementos que ellos tienen que darte a ti en el proposal y sabes qué tiempo se van a demorar, qué cantidad de trabajo es que van a incluir y qué no, y entonces en este proposal ya vas a saber muy específico esta cantidad de tiempo. Si lo haces tú, que estás contratando a las personas, eso tú mismo vas sabiendo más o menos el tiempo que se puede demorar por la experiencia que tienes haciendo esos trabajos, y entonces vas planificando tú esta obra, a menos que también lo puedas hacer tú, y se planifica todos estos elementos y te ayuda a ti a la hora de, como siempre digo, ahorrar tiempo y dinero, porque ya estás tomando estos elementos que son lo más importante en un presupuesto a la hora de saber el tema de cómo va a funcionar la obra y cómo eso, el dinero
que se va a necesitar por la cantidad de días y las coordinaciones que tienes que hacer, porque si tienes que ir a buscar, ir con tiempo a pagar las losas o a pagar diferentes tipos de cosas que se demoran hacer los delivery a la hora, entonces, o al proyecto que estás haciendo. Entonces, todos estos elementos los tomas en cuenta y te ayuda a ti a tener una mejor idea más certera de lo que necesitas para tu proyecto de renovación. Si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte en las redes sociales, suscríbete. Muchas gracias.